Bien, buenas noches, estimados maestros, líderes pedagógicos de todo el Perú. Hoy es nuestra 9ª sesión del módulo de Psicología Educativa y les presento el propósito de esta noche, denominado Habilidades Socioemocionales. El propósito está puesto en bandeja para poder debatir en base a las fuentes de la psicología educativa. Entonces, vamos a iniciar preguntándonos cuál es la fuente que de repente a nosotros como maestros, líderes pedagógicos, nos sustenta en la tarea diaria. Pues recordemos que según el Currículum Nacional de la Educación Básica, nosotros tenemos la gran tarea de educar, y esa tarea es educar para acompañar a una persona en el proceso de generar sus estructuras propias, tanto internas, cognitivas, como socioemocionales. Entonces, ¿para qué? Para desarrollar todas sus potencialidades. Esto se refiere en el texto del Ministerio de Educación, todavía en el año 2017, en la página 5. Entonces, nosotros desde esta perspectiva consideramos al desarrollo socioemocional que se establece como uno de los procesos, como también uno de los propósitos fundamentales de la educación. Por consiguiente, tenemos el rol determinante para alcanzar todas las potencialidades de cada estudiante. En términos generales, el aprendizaje o desarrollo socioemocional se refiere al proceso de puesta en práctica de un conjunto de habilidades necesarias para desarrollarse plenamente en las relaciones humanas, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito laboral, así como también en el ejercicio ciudadano. Entonces, tenemos acá una institución que es la Academia de Colaboración Social y Aprendizaje Emocional, que nos expresa respecto a las habilidades socioemocionales, que el aprendizaje socioemocional implica aquel proceso mediante el cual los niños, las niñas, los jóvenes, adolescentes y los adultos entendemos, gestionamos nuestras emociones, también establecemos y alcanzamos metas positivas, sintiendo y mostrando empatía hacia los demás, manteniendo nuestras relaciones positivas y tomando las decisiones responsables. Hay un autor que lo sustenta, es Cassel, todavía en los años 2020, y lo expresa en su obra en la página número 1. Entonces, este proceso de aprendizaje socioemocional va a ocurrir durante todo el ciclo vital y en los diversos ámbitos de nuestra vida. La persona aprende y desarrolla sus habilidades socioemocionales en la escuela, en la familia, en el barrio, en la comunidad, como en el trabajo. Entonces nos preguntamos qué entendemos o qué son las habilidades socioemocionales y podemos extraer esta idea fuerza, que las habilidades socioemocionales son tan importantes para gestionar nuestros estados afectivos como también para establecer esos vínculos positivos y desarrollar la capacidad de adaptarnos al entorno. Asimismo, también las habilidades socioemocionales nos van a brindar aquellas herramientas necesarias para el desarrollo de la resiliencia y la gestión eficiente de la conducta. Eso nos expresa en Minedu en el año 2020 en la página 4. Entonces, hay otros autores que también sustentan sobre las habilidades socioemocionales, tales así que resaltamos a Busso en el año 2017 y también es citado a su vez por Arias en el mismo año y hasta tiene otra autoría en el año 2020 y ambos refieren que las habilidades socioemocionales nos ayudan a las personas a identificar y manejar sus propias emociones, también como las emociones de los demás.
en el compromiso, por ejemplo, de desarrollar la empatía y las habilidades de trabajar en equipo. Asimismo, nos apoyamos en la fuente, en la autoría de Díaz y Rucci, quien nos expresa en el año 2019 referente a las habilidades socioemocionales y nos dicen que estas habilidades parten de las habilidades del siglo XXI y buscan responder ese entorno extremadamente dinámico en términos educativos, sociales, laborales en este ciclo actual. Entonces, el concepto de habilidades socioemocionales se va vinculando estrechamente al concepto propuesto también por Rafael Vizquerra en el año 2023, quien nos refiere sobre la competencia emocional entendida como un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de una forma apropiada todo fenómeno emocional. La finalidad de estas competencias van orientadas a aportar ese valor añadido a las funciones profesionales, como también a promover el bienestar personal y el bienestar social. Rafael Vizquerra, en el año 2023, nos expresa lo siguiente, que las competencias emocionales son tan cruciales para la ciudadanía activa, efectiva y responsable. Entonces, su adquisición, su dominio van a promover una mejor adaptación al contexto social y una mayor capacidad para afrontar los retos de la vida. Entre otros aspectos, por ejemplo, favorecidos por estas competencias, están considerados todos los procesos de aprendizaje, las relaciones interpersonales, la resolución de problemas y la consecución y mantenimiento de un puesto de trabajo, entre otros. Entonces, Vizquerra propone un modelo pentagonal de las competencias emocionales, que están estructuradas en 5 grandes competencias o bloques. Uno, citamos a la conciencia emocional. Segundo, a la regulación emocional. Tercero, a la autonomía personal. Cuarto, a las competencias sociales. Y finalmente, a las habilidades de la vida para el bienestar. Entonces, la propuesta de Vizquerra para nosotros, líderes pedagógicos, nos inspira a dialogar con otros marcos de referencia utilizados a nivel mundial que aún todavía difieren en los términos y clasificaciones de habilidades empleados. Algunos coinciden en su centralidad para el bienestar y la plena realización personal y ciudadana. Entonces surge la gran interrogante: ¿cuáles son y cómo se clasifican las habilidades socioemocionales? Entonces decimos que las habilidades socioemocionales también son conocidas como aquellas habilidades para la vida. Estas habilidades también son conocidas como habilidades blandas, u otros autores lo sustentan como habilidades transferibles, entre otras denominaciones que van optando. Entonces, nosotros sacamos otra idea fuerza y decimos que las habilidades socioemocionales son un conjunto amplio de aquellas destrezas que se van clasificando desde diversos marcos de referencias. Entonces, aquí les voy presentando la dona donde vamos clasificando estas habilidades socioemocionales en 3 aspectos. Un grupo denominada las habilidades de intrapersonal. Por ejemplo, dentro de ella podemos citar lo que es el autoconocimiento, la autorregulación, la autoestima, la autoadaptación. También tenemos otro grupo denominado las habilidades interpersonales, que tiene que ver mucho con la empatía, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, y hay una tercera clasificación de las habilidades socioemocionales, denominadas, por ejemplo, las iniciativas para la acción, que engloba todo lo que es la creatividad y la apertura de la nueva experiencia. Entonces, si bien existe un universo
muy grande sobre la clasificación de las habilidades socioemocionales y podemos decir que es muy amplio y su clasificación es variable. Entonces, lo central es que cada comunidad educativa, cada institución educativa, priorice la enseñanza de aquellas habilidades identificadas como necesarias en nuestro contexto sociocultural. Entonces, por ejemplo, aquí volvemos a citar a Minedu en el año 2022, quien expresa en su documento denominado Orientaciones para el desarrollo de programas de habilidades socioemocionales. Y aquí, en este texto, ellos priorizan 13 habilidades que abordan el mismo número de experiencias de aprendizaje que están sugeridas y plasmadas en el siguiente cuadro. Entonces, hermanos maestros, vamos a volver a recordar esta clasificación de las habilidades socioemocionales, pero según la cita del Ministerio de Educación. Tenemos las 13 y vamos a mencionarlas de uno en uno. El autoconcepto, la autoestima, la conciencia emocional, la regulación emocional, el autocuidado, la toma de decisiones responsables, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la empatía, la resolución de conflictos, la conciencia social y el comportamiento prosocial de los estudiantes y concluimos con la creatividad. Entonces, hablar de las habilidades socioemocionales es mencionar como que es la clave para el rol docente. Hay muchos estudios, muchas teorías, y entre tantas teorías y estudios se ha hecho un cuadro comparativo para analizar estas políticas que están destinadas a mejorar la calidad del trabajo docente, que están realizados en diferentes países, en diversos contextos, como en Nueva Zelanda, en Italia, en Norteamérica, en Suecia, Francia, etcétera, etcétera, desde el año 1993. Pero ¿en qué coinciden aquellos autores? En que las habilidades socioemocionales se halla en aquellos maestros competentes como un gran factor común entre estos docentes identificados como excelentes. ¿Por qué? Porque ellos evidencian esa pasión por la enseñanza. Son vehementes, son apasionados, entonces lo cual se manifiesta a través de aspectos como un sentido del humor. En estos estudios hay un factor determinante que aquellos maestros competentes evidencian en esa chispa, en ese sentido del humor, en ese afecto interpersonal. Aquellos maestros evidencian paciencia, evidencian empatía y una felicidad al momento de enseñar. Y aquí citamos también a Herrera y asimismo a otros estudios, como por ejemplo que han desarrollado, y ellos también referente a las habilidades socioemocionales precisan lo siguiente. Uno, que se revela una estrecha relación entre las competencias socioemocionales de los docentes y la efectividad y la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como en el desarrollo de las conductas prosociales de los estudiantes. Entonces, nos apoyamos nuevamente en la autoría de Pertegal en el año 2011. En sus libros, ellos empiezan a validar una serie de competencias necesarias para que el ejercicio docente vinculado al área socioemocional. Entonces, estas competencias incluyen la atención a los propios procesos emocionales internos. Por ejemplo, tenemos al estado anímico, a los problemas personales, etcétera, etcétera. También podemos mencionar a la inteligencia intrapersonal, denominado, por ejemplo, dentro de ello una habilidad que es el autoconocimiento y la autorregulación. Cuando nos referimos a la inteligencia interpersonal, nos referimos al manejo de la asertividad y al trabajo en equipo. Por ejemplo, a la adaptación o a la adaptabilidad de la persona. Aquel
a aquel ser humano que tiene el manejo del estrés, el sentido del humor y esa estabilidad emocional. Entonces, además de todo lo mencionado, podemos identificar si es ciertos o determinados rasgos de personalidad que son valorados para el ejercicio docente en ese ámbito socioemocional, como por ejemplo la apertura, la responsabilidad, la amabilidad y la extroversión. Nosotros profundizamos el término del autoconocimiento. La autoconciencia, también llamado así, o la conciencia de sí mismo. Algunos autores se apoyan en el primer término autoconocimiento, otros se refieren como autoconciencia y hay otros autores que expresan como la conciencia de sí mismo. Entonces, se entiende como aquella habilidad de reconocer la propia imagen, de reconocer nuestros sentimientos, las fortalezas y nuestras áreas de mejora que nos van a permitir identificar y valorar las características actuales, pero también lo que se espera lograr o cambiar en el futuro. Entonces, nosotros nos apoyamos aquí en lo que expresa la Fundación de Vice en el año 2020, según Castle también, nos manifiesta esta habilidad implica comprender las propias emociones, los pensamientos, los valores y cómo va influyendo en el comportamiento de nuestros estudiantes. Entonces, nosotros tenemos el gran reto de comprender, de desarrollar esta habilidad que va a implicar, decimos nuevamente, comprender nuestras propias emociones, nuestros pensamientos y los valores que van influyendo en nuestro comportamiento humano en diversos ámbitos y contextos. La autoconciencia abarca la conciencia corporal que nos va a permitir la conexión en el propio cuerpo y su aceptación. Entonces, volvemos a decir, ¿cómo comprendo a la autorregulación? La autorregulación es una habilidad para manejar nuestras propias emociones y nuestros pensamientos, pero de una manera eficiente. Debe ser tan crucial para alcanzar nuestras metas. Y esto, ¿cómo incluye? Incluye, por ejemplo, el desarrollo de la capacidad para controlar nuestros impulsos, para postergar aquella gratificación, como desarrollar esa capacidad de tolerar el estrés, de automotivarse, entre otros aspectos. Nos recita el autor Castle en el año 2020. Entonces, Prieto, en el año 2016, señala el concepto de autorregulación en la teoría de Bandura, que se refiere a los mecanismos que nos van a permitir controlar los cambios en nuestra conducta, que también van a depender de qué? De la autoevaluación, la autoobservación y también los juicios personales sobre sí mismo. La regulación se consigue por los estándares personales con los que se busca ser coherente. Entonces, la autorregulación también es conocida como la gestión emocional o el manejo de las emociones. Abarca aspectos como la conciencia emocional, que nos va a implicar la capacidad de reconocer, de entender nuestras emociones como primer paso para interpretar la batería, por favor. Nos va a implicar la capacidad de reconocer y entender nuestras emociones, decíamos, como aquel primer paso para interpretar el mensaje y así poder actuar también de una manera adecuada, pertinente,
frente a una situación determinada. Entonces, también va a implicar aquella capacidad de utilizar nuestras emociones de manera constructiva, permitiendo adaptarnos, ser flexibles y también para afrontar los desafíos de la vida. Entonces, existen muchos autores que van asociando la autorregulación o la gestión emocional al manejo o transformación de nuestras emociones negativas. Preferimos referirnos, por ejemplo, a emociones como emociones desagradables o desfavorables, y esto nosotros podemos considerar de etiquetar la rabia o la tristeza como una emoción negativa, pero hay autores que nos dicen que las emociones no se pueden etiquetar ni como positivas ni como negativas, que nuestro reto es dejar fluir, vivenciar esa emoción de rabia, de cólera, pero lo malo está si uno se queda encasillado ahí. Es saber vivir en un determinado momento este tipo de emoción, pero lo interesante y el gran reto es saber evolucionar de manera favorable. Entonces, la rabia, la tristeza, como otras emociones, entre comillas, podríamos ver como algo negativo, ¿no? Y así podríamos transmitir aquel mensaje erróneo, especialmente en este contexto pedagógico, sugiriendo que, por ejemplo, esto está mal o esto es negativo y por eso está así. No, nosotros como maestros tenemos que erradicar ese tipo de pensamiento y reconocer que ninguna emoción es mala. No, tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Por ejemplo, Daniel Goleman es el padre de la inteligencia emocional y él ha escrito muchos libros, por ejemplo, en el año 2018, y él nos va explicando referente a las habilidades socioemocionales y nos va explicando de un modo tan claro. ¿Qué nos dice Daniel Goleman? Que cada emoción tiene su lugar y trae un mensaje importante. Entonces, el problema puede comenzar o comienza cuando una emoción se vuelve demasiado fuerte o se pone demasiado fuera de lugar o nos dura demasiado tiempo. Daniel Goleman, como padre de la inteligencia emocional, nos invita a reflexionar a nosotros. Por ejemplo, si estamos en una situación difícil que nos puede llenar de cólera, de rabia, es bueno vivir en ese momento, pero no es bueno hacerlo perdurable, o sea, hacer que quede mucho tiempo en nosotros, porque ahí sí se torna perjudicial para nuestro organismo. Entonces, incluso puede obstaculizar nuestra labor docente, puede perjudicar también, entorpecer nuestras relaciones interpersonales con los demás agentes y actores educativos. Daniel Goleman nos dice, como padre de la inteligencia emocional, que una emoción tiene un propósito, pero luego debe terminar y hay que seguir para adelante. Las emociones, por ejemplo, de alegría suelen representarse con el color amarillo. La emoción de la ira, la cólera siempre se representa por un rocoto rojo, picante, o la emoción de la nostalgia, de la tristeza, de la pena, de un color negro, ¿no? Entonces, vivir un duelo no es malo. Lo malo es que ese duelo perdure en el tiempo. Sentir cólera, enojo no es malo. Lo malo es que esta emoción se empodere de ti o de mí, se haga muy intensa y que como una emoción tan intensa pueda dañarte a ti y pueda dañar a los demás. Entonces, hermanos maestros, nuestra sesión ha sido muy breve, muy concreta. Les estoy saludando desde la hermosa tierra de Oxapampa, haciendo el mayor de los esfuerzos. Comprenderán que hoy se celebra una fecha muy importante para esta tierra, esta colonia austroalemana. Tenemos dificultades de tecnología y todo, pero aún así nuestra familia NILS está frente a ustedes. Así es que
Yo les voy a dar un pase a cada uno de ustedes para poder dialogar, interactuar y poder contar experiencias de repente desde nuestras aulas. Vamos a invitar de manera voluntaria, si alguno de ustedes que está presente aquí en nuestra reunión virtual pueda dar de repente desde su experiencia un punto de vista. Coincide la práctica docente que estamos practicando el día a día con la teoría de Daniel Goleman, por decir. Sabemos vivenciar nuestras emociones, sabemos estancarnos en ellas. ¿Qué aprendimos esta noche? Así es que vamos a invitar a Agustina, Aide, Elizabeth, Esther, Marlene, Mila, Michelle, Carmen. Entonces, si alguno de ustedes desea participar, bienvenido sea. Los escuchamos. A ver, alguno de ustedes tiene que dar su punto de vista. ¿Cómo es que autorregulamos nuestras emociones en las aulas? ¿Cómo es que practicamos ese autoconocimiento, la conciencia de cada uno? ¿Validamos o no validamos nuestras emociones? ¿Los tomamos como algo negativo, perjudicial? ¿Sabemos vivir cada emoción? ¿Invitamos a la participación? ¿Algunos de ustedes me están escuchando? Tenemos aquí 13 participantes. Recordemos que cada participación es considerada también como la asistencia. Estamos en el punto de la plenaria, lluvia de ideas, referente a nuestro tema de hoy. Bien, ahí se anima un participante, le vamos a motivar con los aplausos, con los confetis, los corazones. Tenemos que activar los micrófonos, por favor. Maestra, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Sí. Disculpe, bueno, estaba o de repente ingresé tarde por razones personales, pero interesante el tema de lo que es la regulación de las emociones. Un caso específico que me sucedió hace 2 días en el colegio y no sé, le quisiera consultar a usted, ¿no? Si Cuéntanos, por favor, de eso se trata, sí, con mucho gusto. Mientras trabajábamos en equipo o en pareja, o trabajaban los estudiantes en pareja, una actividad práctica, mientras yo iba de lugar en lugar a verificar, ¿no? O a acompañar, como se dice, encuentro a un estudiante haciendo otra tarea de otra área y yo pues no, por lo general mucho antes era de coger, ¿no?, el cuaderno y decomisarlo. Entonces en ese momento yo decía, no, hago lo mismo, pensando en ese momento qué hacer. Y lo hice, ¿no? Lo hice, lo quise decomisar algo así o recoger el cuaderno del otro área, pero el estudiante como que se puso un poquito así, por decirlo así, resistente, o se resistió a que yo coja su cuaderno. Entonces, pero ¿por qué me va a quitar mi cuaderno?, me dice así, ¿no? En un tono así como se podría decir, como retador, ¿no? En otro momento quizá yo hubiese reaccionado de la misma forma, de repente, como se pensaba, ¿no? Aquí yo soy la autoridad y tú me obedeces, algo así. Sin embargo, respiré un poquito de respiración y le digo, me das el cuaderno. Pero o sea, yo en ese momento sentí que me había faltado el respeto o perdí la autoridad yo, ¿no? En todo caso, en ese pensamiento me quedé.
y le digo, ¿me entregas cuaderno o te voy a reportar al auxiliar? El jovencito se puso más resistente aún, entonces, de verdad quise reaccionar de una manera diferente, pero me contuve, me contuve tanto hasta que salí afuera y me ganó las lágrimas. No sé qué podía haber hecho según su opinión, maestra. No sé si actué mal, pero el estudiante como que salió como decir posiblemente en su ego, que me hizo como sentir mal, ¿no? En esa situación que pasó. Bien, Entonces, Milagros, ¿cuál sería? te agradezco por la participación, te doy los aplausos porque tú estás compartiendo desde tu experiencia como maestra y para eso es nuestro Ujú. espacio, ¿no? De interactuar. Y aquí vamos a Sí, aprender todos. Y de verdad, muchas ujú. gracias, unos corazoncitos para ti. Primero vamos a recordar lo que nos pide el Ministerio de Educación. ¿Qué cosa es una habilidad socioemocional? Nosotros, Ujú. a ver, como directos responsables de este proceso de aprendizaje, tenemos que tener el mejor perfil socioemocional. Nosotros primero tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, saber manejar nuestros estados afectivos, saber establecer aquel vínculo positivo con nuestros jóvenes, señoritas, niños y niños. También tenemos que aprender a desarrollar, ¿qué cosa? Esa capacidad de adaptarnos a las características de los niños, de las niñas, también del entorno. Tenemos que saber manejar estas herramientas necesarias para desarrollar la resiliencia. Entonces, todo ello, ¿a qué nos va a llevar? A saber gestionar de manera eficiente la conducta de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. En realidad, en esta situación que nos cuentas, que estás desarrollando la clase, de ahí ves algo movedizo a los niños, te acercas como para retroalimentar y te encuentras que ellos jugaban con otro cuaderno. ¿Es así? Que no Sí, eso. pertenecía a la clase. Ujú. Entonces, Exacto. lógico, como maestra, te has sentido en un desequilibrio en decir, ¿por qué ellos tienen que estar jugando con un cuaderno que no corresponde a la clase? Pero entonces nosotros como maestros primero tenemos la tarea de retroalimentar, acompañar, y esto se sustenta en la autoría de la gran Argentina, quien nos pide a nosotros brindar la retroalimentación, el acompañamiento a nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, posiblemente te acercas, te encuentras con un suceso que no esperabas. Y el niño, ¿de cuántos años es la criaturita que interviene en esta Es situación? jovencito, ya 14 años, adolescente, ya Entonces, era de tercer perfecto. año. Ujú. Nosotros tenemos como mediadores del aprendizaje, tenemos que reconocer las características del grupo humano que lideramos. Y ahí surge la gran pregunta, ¿cómo es un estudiante del nivel secundario? Su nombre lo dice, es un adolescente y el término adolescente se origina en que adolece, carece de qué? De este equilibrio, de este manejo de habilidades socioemocionales. Entonces, ¿cuál es la tarea nuestra? ¿Cuál es el reto nuestro? Atender esta situación realizando preguntas abiertas. Como por ejemplo, podríamos aprovechar esta situación para fomentar una situación de aprendizaje. Por decir, le deberíamos realizar la pregunta y decir, ¿qué están observando? Cuéntanos, y le damos oportunidad para que los dos jóvenes puedan compartir su inquietud. Posiblemente dentro de ese cuaderno haya algo que ellos le atraiga. Hacer un alto a nuestra clase y el mismo Ministerio de Educación nos dice que debemos estar alertos a qué? A las situaciones que a los jóvenes, señoritas, a los niños y niñas le causen
como dice, una situación significativa. Podríamos hacer un alto a la clase que está desarrollando y realizarle la pregunta. ¿Nos pueden contar qué están viendo? Porque si nosotros tomamos como una alerta, una amenaza que no estás viendo, siguiendo la tarea que yo estoy dejando, entonces el niño no va a lograr ¿qué? Desarrollar la competencia mínima de lo planificado. Entonces, maestra, cada vez que se da esta situación en el aula, nosotros tenemos que atender a las curiosidades, a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes y también conocer su característica de los jóvenes, niños, y actuar a ese nivel. Nosotros, por favor, en la planificación incluso tendríamos que ver sus ritmos, sus estilos de aprendizaje para poder realizar una planificación pertinente. No lo tomemos como un problema que se dé en el aula, sino más de lo contrario como una oportunidad de aprendizaje. Incluso si te dijera, profesora, estoy viendo el cuaderno de historia, por decir, ¿no? Y tú no lideras ese curso y le podrías decir, cuéntanos, por favor, qué es lo que te atrae, cuéntanos. Y él puede decir, estoy leyendo sobre el bicentenario, profesora. Entonces, ¿qué es lo que más te impacta? ¿Qué deseas saber? Vamos a conversar. Y si estás haciendo, por ejemplo, un poco de indagación científica, podrías decir, aterrizar con esa situación, podrías aterrizar. ¿Y en qué contexto se habrá realizado, por ejemplo, la batalla de? ¿Cuál será el nombre del escenario donde se realizó la batalla de? Entonces, nosotros tenemos que tener ese ojo pedagógico de revertir esta situación de inquietud, de curiosidad, ¿para qué? Para lograr desarrollar una competencia prevista en el propósito de aprendizaje. Entonces, te mando tus confetis, tus corazones. Mila, gracias por compartir tu experiencia y también muchas gracias, estimados colegas, y conmigo va a ser hasta el próximo viernes. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Maestra. Gracias, maestras. Muchas gracias. Buenas noches.